Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a comenzar con una serie de videos sobre el romanticismo alemán. Para ello nos vamos a centrar más que nada en esta obra de Rüdiger Safransky titulada Romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Safransky está vivo, nació en 1945 en Rottweil y es un autor más que célebre, sobre todo por las biografías filosóficas que ha realizado a autores como la biografía de Nietzsche, la biografía de Martin Heidegger, los textos sobre Schiller, también tiene un texto sobre el tiempo, sobre Schopenhauer y o también una biografía, si no me equivoco, sobre Goethe y demás. Tiene muy buenos escritos, se basa en su biografía más que nada en algunos fragmentos y citas de texto, pero también mucho en el intercambio de cartas, en fragmentos encontrados por los autores. Hace realmente un panorama en el que va haciendo una recorrida de la vida, de las experiencias de esos pensadores, pero que al mismo tiempo va intentando plasmar cómo determinados pensamientos, conceptos, ideas fueron surgiendo en la mente de esas personas. Hay un video en el canal también sobre la biografía de Safransky, sobre Martin Heidegger y también sobre Friedrich Nietzsche. Hemos hecho la apertura de ese libro acá en el canal, así que más que recomendable. Antes de introducirnos de lleno ya en este texto, les quería recordar que a partir del miércoles 14 de julio 2021 vamos a estar realizando un curso titulado Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche, así que esto va a ir sirviendo de preparación, de apunte para ir adentrándonos un poco también en este mundo que tanto influencia el pensamiento de Friedrich Nietzsche. En la descripción del video y en la caja de comentarios van a tener todos los datos para la inscripción. No va a estar acá esos cursos, esas lecciones no van a estar acá en el canal. Así que no se lo pierdan y estén atentos. Cualquier cosa, dejan su comentario, sus dudas y las vamos a estar respondiendo. Bien, Romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Esto es de Fábula Tusquets, la editorial. Creo que los otros libros también de Safransky están en la misma editorial. Y les recorro así rápidamente el tema del índice que tiene, que es bastante interesante y que tiene que ver con la serie de videos que vamos a ir llevando a cabo. Comienzo el romanticismo con Herder. Bastante interesante, por esto es Herder es o no romántico, ¿no? Esta pregunta y sobre cuáles son las influencias históricas, epocales, cuál es ese espíritu de la época que rodea y que lleva a Herder, digamos, a buscar nuevos mares, nuevos rumbos para su pensamiento y que de alguna manera va condicionando el pensamiento que va a venir detrás de eso. Después sigue con Schiller, con los hermanos Schlegel y sobre todo con Friedrich Schlegel, Fichte. Obviamente esta relación también que tenemos que tener en cuenta y no perder de vista entre romanticismo y lo romántico con también el idealismo. Figuras que acá por ejemplo no aparecen, pero Friedrich Schelling forma parte del círculo intelectual de Jena, por ejemplo, tiene contacto estrecho con los hermanos Schlegel, tiene una fuerte influencia de filólogos románticos como Friedrich Kreutzer, son todos Friedrich, ¿no? y, y tiene una gran escritura en torno al idealismo, pero también que entra en tensión con el romanticismo y justamente ahí crea, ¿no? Y una corriente, por supuesto, que tiene o logra una fuerte influencia vía Bachofen de Schelling, que llega a manos de Nietzsche, Schopenhauer, Nietzsche, y al mismo tiempo también podemos pensar en esta otra influencia que tiene Schelling, que llega también a todo el mundo de la mitología y de lo mitológico con Dionisos y lo dionisiaco. Esto va a ser tema puntual y central del curso que vamos a estar dictando en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Fichte, como decíamos, todo el tema de la postulación del yo, que tiene que ver después con cómo es ese yo. Obviamente, acá la base principal de todo este problema son las críticas kantianas y sobre todo la postulación de la tercera crítica con el tema del genio, ¿no? Ludwig Tieck
Autor, si no me equivoco, a ver si lo dice por acá, del tema del gato con botas. Bueno, ya lo vamos a estar ahí apuntando. Y también, obviamente, lo de la época de Albrecht Dürer, el pintor. Por supuesto, también eso lo vamos a analizar porque Dürer aparece también mencionado en el nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Y ahí es muy interesante cómo no necesariamente o exclusivamente por vía de la música está esta expresión romántica, sino también cómo otros pintores llevan a otra eh, una vanguardia, sobreponerse a los límites establecidos por el arte, y esto tiene que ver con justamente con la postulación genial ya establecida en Kant, y que obviamente tanto el idealismo como el romanticismo va a ir postulando de crear escuela, ¿no? Crear nociones, leyes para el arte que antes no existían. Después aparece Novalis, Schleiermacher, esta distinción y esta importancia de la mitología, de la creación de una nueva mitología. Hay que diferenciar también entre lo que es un... En este libro no está principalmente, pero sí en otro de Andrew Bowie, la distinción entre primer romanticismo y el romanticismo, ¿no? Porque también después hay una distinción en la que vamos a hacer hincapié, que es esto de no tener fronteras, de crear una identidad de lo humano y de la humanidad, de alguna otra forma, hacer un nuevo modo de pensar más allá de la ilustración, que se va a diferenciar de algunos aspectos que tienen que ver con lo romántico y las influencias románticas políticas, por ejemplo el nacionalsocialismo y de Martin Heidegger sobre todo, que van a aparecer ya al final de estos libros. Bueno, entonces trabaja Kreutzer, Schlegel, después aparece el arte de Richard Wagner, aparece Nietzsche, sigue con esto de los movimientos políticos que mencionaba recién, y después culmina con el Doctor Faustus de Thomas Mann. Así que esto sería como el panorama principal del que aborda la obra, y obviamente va a marcar como inicio de la escuela romántica la conformación del Ateneum, de estos escritos de fragmentos donde participan varios pensadores que no son necesariamente todos filósofos, sino también poetas y artistas de otras ramas. Y él postula que la historia del romanticismo alemán comienza en el año 1769. Esto obviamente es discutible según el autor que veamos y los momentos históricos en los que nos queramos centrar, ¿no? Pero Safransky lo postula a Herder como ese comienzo del romanticismo, en el cual viaja a Francia y descubre todo un mundo, una postulación de pensamiento y de modos de ver el mundo, una concepción de ver el mundo que en Alemania todavía no se encontraba, y esto él lo retoma de Francia, y sobre todo por ese movimiento ilustrado, y obviamente va a llegar después ese círculo al mundo alemán, ¿no? Obviamente hay que hacer una distinción entre el romanticismo y lo romántico, porque el romanticismo es una época, sobre todo el siglo XIX, si nos centramos en lo que tiene que ver con el mundo del espíritu alemán de esto romántico, y después podemos encontrar a lo romántico como una actitud de ese espíritu que no se circunscribe únicamente a la época del siglo XIX, sino que obviamente si mencionamos a nacionalsocialismo o a Heidegger o a Thomas Mann, incluso podemos salir de ahí y pensar en cualquier otro artista que no necesariamente, o filósofo, que no necesariamente se circunscriba al siglo XIX o siglo XX, incluso en la actualidad, podríamos seguir pensando en quiénes son esos artistas que continúan con un espíritu y una característica marcada por lo romántico, aunque no sean de la época del romanticismo. Una definición, por eso en esto mismo, ¿no? Richard Wagner y Nietzsche, por ejemplo, son románticos, aunque ellos discutan con el romanticismo, aunque se peleen con el romanticismo, son herederos
de ese concepto de Dionisos y lo dionisiaco en la medida en que quienes lo recuperan eh, desde el mundo desde el mundo antiguo de la Grecia clásica, del mundo helénico, son herederos, aunque discutan, porque después va a aparecer esta distinción y esta tensión entre la postulación de una nueva mitología y la acepción o acercamiento del romanticismo con el cristianismo y esa lectura de Dionisos con la segunda venida de Cristo y la interpretación de Dionisos como el dios venidero. Y obviamente Nietzsche se va a desligar de eso y ahí va a venir también el fuerte cruce entre Nietzsche y Wagner por la postulación no del anillo de Nibelungo, sí con el ambiente y el movimiento que se genera en torno a Bayreuth, pero con la representación del Parsifal, ¿no? Con esta cuestión de elementos y simbología cristiana de la cual Nietzsche va a renegar tanto del romanticismo. Después hay una cita que da acá Novalis y que recupera Safransky, dice, la mejor definición de lo romántico sigue siendo la de Novalis. Dice, en cuanto doy alto sentido al ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito. Con todo ello romantizo. La leo de vuelta. En cuanto doy alto sentido al ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito. Con todo ello romantizo. Ich romantisiere, dice Novalis. Esto, ¿no? De poéticamente habita el hombre, después va a decir Heidegger, retornando a Hölderlin y retornando a sus estudios sobre el lenguaje y la poesía, ¿no? Tanto esa concepción del mundo, esa lectura del mundo, o en el lenguaje habita el ser, ¿no? En la casa, la morada del ser, la casa del ser, por medio del lenguaje, y cómo el lenguaje poético va a ser este poetizar, una forma también de romantizar y de encontrar un retorno de los dioses a la naturaleza, de sacralizar el mundo por medio del arte, ¿no? Sin ir más lejos también está el famoso texto de Martin Heidegger, El origen de la obra de arte. Después dice, el romanticismo, entre otras muchas cosas, es también una continuación de la religión, pero con medios estéticos, por lo que lo imaginario ha alcanzado con él una altura sin precedentes. El romanticismo triunfa sobre el principio de realidad. Es bueno para la poesía y malo para la política, en el caso de que se extravíe en lo político. Pensemos también después en Sheila, con toda la postulación del juego que tiene, si bueno, como el bien tiene que ver con relación con la belleza, lo moral tiene que estar dependiente por la vía estética. Nosotros tenemos que hacer una opción por la vía estética, y por esa vía estética de la belleza en relación con el bien hay que educar a la humanidad. Dicho así como muy resumidamente. El espíritu romántico es multiforme, musical, rico en prospecciones y tentaciones, ama la lejanía del futuro y la del pasado, las sorpresas en lo cotidiano, en los extremos, lo inconsciente, el sueño, la locura. Se adentra en todo lo que tiene que ver con el juego, con lo irónico, con lo caótico. Todo eso tiene que ver con el romanticismo que va a aparecer en Schlegel con el tema de la ironía, en Schiller con el tema del juego, en Herder con este impulso por irse a la mar, después en Fichte con la postulación del yo que va a romper con esos límites y estructuras del conocimiento kantiano, que ya están esos límites ahí instaurados en la tercera crítica de Kant, pero Kant no va más allá para no derrumbar su propio sistema de pensamiento. La postulación obviamente de una nueva mitología y de con esta nueva mitología también introducir por una influencia estético-política una dirección de hacia dónde tiene que ir, digamos, el dirigido el sentido de comunidad, ¿no? Estos individuos aislados y un Estado que de alguna manera está constituido y parece interpretarse de manera mecánica, tiene que volver a ese sentido de lo orgánico y alcanzar una cultura en el sentido de physis griega, ¿no? Con ese mismo movimiento natural que se ha perdido por medio del mundo moderno y que estos románticos tanto critican.
Así que bien, en el próximo video vamos a comenzar con el viaje de Herder. Nos vamos a centrar ahí en todo este contexto y este movimiento epocal que se estuvo gestando. Y espero que les haya gustado. Si quieren que analicemos algún romántico puntual, lo dejan ahí en la caja de comentarios, así yo lo tengo en cuenta. Porque por ejemplo acá Helderlin no aparece, pero bueno, me parece que es una figura bastante importante para también atravesar con el tema del romanticismo. Les recuerdo que el próximo mes vamos a estar trabajando con el curso de Dionisos y lo dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche. Tienen que inscribirse, va a estar ahí en la caja de comentarios. También pueden adquirir los libros por Amazon. Bueno, está acá quién es el Zaratustra de Heidegger. Y después estos también están ahí por Amazon para que los puedan adquirir en cualquier parte del mundo. Están disponibles. Y gracias también a toda la gente que me dejó saludos por mi cumpleaños que fue esta semana, el 22. Así que les agradezco por los comentarios que me estuvieron dejando. Sin más, no les robo más tiempo. Nos estamos viendo la próxima semana con Herder. Saludos.